Hola a todos, bienvenidos a un video más con Educarlos. En este video vamos a resolver 5 ejercicios. Estos 5 ejercicios corresponden a una de las tareas que nos envió uno de nuestros suscriptores del canal de YouTube, que son de la UNAT, es un estudiante de la UNAT, y es esta tarea que ven acá. Vamos a realizar estos 5 ejercicios de la temática número 1. Recuerden que pueden apoyarme en la creación de estos videos suscribiéndote al canal, comentando qué te pareció el video y que también me sigas en todas las redes sociales que las voy a dejar escritas en la descripción del video. Este video va a ser muy diferente a los demás. Esto va a ser muy diferente a los videos que normalmente subo de forma pública, porque este va a ser un video exclusivamente para los miembros del canal. Primeramente lo dejaré, no sé, tal vez una semana de forma pública para que se enteren de que va a ser subida toda la tarea de esta asignatura, listo, de la guía que les acabé de mostrar de la UNAT. Bien, eh, una vez pasado cierto tiempo, cuando finalice esta tarea, tiempo, unos días después, pondré todos estos videos correspondientes a esta tarea de forma pública, listo. Pero mientras tanto, serán videos exclusivamente para miembros del canal. ¿Ok? Ya cuando la tarea se venza y todo esto pase un buen tiempo, lo pasaré de forma pública para que otras personas tengan acceso a esto y pues puedan practicar con estos ejercicios. Bien, entonces, para ser miembro del canal, van a cualquier video de mi canal, van a ver distintas opciones. Obviamente deben darle suscribirse. Si desean hacer algún apoyo monetario al canal, aquí pueden hacer alguna donación, la que ustedes quieran, listo. Si se quieren unir como miembro del canal, le dan aquí en unirse y aparecen estas 3 opciones: el miembro bronce, miembro plata y miembro oro. ¿Ok? Van a aparecer esas 3 membresías. El miembro bronce pues va a ser una suscripción de esta membresía que corresponde a 6,000 pesos mensuales. Y van a tener pues estas insignias de lealtad junto a su nombre. Cuando hagan los comentarios en cada uno de los videos van a tener esta insignia, listo. Y el color corresponde pues al tiempo que llevan como miembros del canal: 1 mes, 2 meses, 3 meses, etcétera. Van a tener prioridad para responderle yo los comentarios, alguna duda que tengan por allí en los comentarios, y van a tener acceso anticipado a videos nuevos. Miembro plata. El miembro plata pues es una suscripción de 35,000 pesos mensuales. Obviamente ustedes, si cancelan esta suscripción y solamente desean estar 3, 4 meses, pues ya el cuarto mes deciden, pues le dan que no van a cancelar más eso y se pues cancelan esa suscripción como esa membresía, listo. En esta membresía van a tener los mismos beneficios de la anterior, pero además de eso van a tener descuentos exclusivos en servicios académicos. Recuerden que nosotros prestamos servicios académicos, apoyan la solución de talleres, monitorías o asesorías, listo. Van a tener, aquí es donde van a tener los videos exclusivos, es decir, con esta membresía van a tener acceso a todos estos videos exclusivos para los miembros, ¿ok? Y la membresía oro, pues además de los beneficios de las membresías anteriores, si tienen alguna duda de algún ejercicio, que necesitan algún apoyo en algún ejercicio, una duda que tengan de algún ejercicio que estén haciendo, pues pueden contactarme. Me dicen pues que están suscritos a esta membresía. Ahí evidenciamos si están suscritos o no en esa membresía. Y pues ahí pues hacemos ese apoyo en el ejercicio que tengan. Van a tener, si podemos programar de pronto alguna clase en vivo exclusiva para este nivel de membresía, pues ahí programamos esa clase en vivo exclusiva para ustedes. Acceso a tutorías personalizadas. Obviamente también me pueden escribir por las redes sociales. Evidenciamos que están suscritos a esta membresía oro y podemos programar alguna tutoría personalizada si desean que se les explique algún ejercicio en particular. ¿Listo? Eh, Recursos descargables y hojas de ejercicios. Esto es si de pronto están viendo este video que voy a subir y desean de pronto el ejercicio que estamos haciendo en formato Word. Obviamente se los podré enviar, listo. Se los podré enviar. Y listo.
De esta manera se suscriben a esos 3 niveles de membresía. Y pues desde el segundo nivel van a tener acceso a los videos que vamos a estar subiendo exclusivamente para los miembros. Ok, entonces vamos a realizar la tarea número 1. Vamos con el video parte 1, donde vamos a hacer las antiderivadas de la vamos a tomar la temática número 1, que nos dice que desarrollemos los ejercicios, estos 5 ejercicios, utilizando el álgebra, la trigonometría y propiedades matemáticas para reducir las funciones a integrales inmediatas. Recuerden que las integrales inmediatas son esas integrales donde no necesitamos ningún método de integración para poder calcularlas, sino que ya son integrales inmediatas. ¿Listo? Son integrales inmediatas como su nombre lo dice. Y no requieren, como les digo, pues ningún método de integración. Aquí nos están diciendo claramente que recuerde que no debemos hacer uso de esos métodos de integración, ya sea el sustitución o el cambio de variable. ¿Listo? Integración por partes, etc. Y comprobar el resultado derivando. ¿Listo? Entonces, vamos a calcular cada una de esas integrales sin ningún método de integración, sino que vamos a hacer apoyo utilizando el álgebra, la trigonometría y propiedades matemáticas para reducir esas funciones. ¿Ok? Bien, cuando tengamos el resultado nosotros lo vamos a derivar. Recuerden que como estamos en la temática de antiderivadas, lo que es una antiderivada, pues cuando nosotros calculamos la integral de una función, pues estamos calculando su antiderivada. ¿Listo? Y si nosotros derivamos ese resultado que obtenemos, volvemos a la función inicial, la que teníamos acá en el integrando. ¿Ok? Bien, entonces vamos a iniciar. Notamos acá que en la primera integral tenemos funciones exponenciales. ¿Listo? Arriba tenemos 2 funciones exponenciales y aquí abajo tenemos una función exponencial también. Entonces ustedes pueden buscar en Google, si el profe no les envía tablas de integrales, ustedes las pueden buscar en Google. Por ejemplo, esta la busqué en Google. Son tablas de integrales inmediatas. Aquí en funciones simples tenemos entonces lo siguiente. Vamos a buscar el de Euler, que son unas funciones simples. Esta que vemos acá. Listo, si nosotros tenemos la integral de Euler a la x, pues la integral va a ser Euler a la x. Eso es muy sencillo de aprender. Ok, ahora vámonos acá. La idea es que nosotros, como no vamos a utilizar un método de integración para poder resolver estos ejercicios, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a llevar esa integral a algo muy similar a esto. ¿Cómo hacemos eso? Pues vamos a ayudarnos aquí del álgebra, ¿listo? De algunas propiedades matemáticas para reducir esta función y poder integrarla de forma inmediata. Notemos acá que estamos sumando, ¿listo? Arriba ahí estamos sumando y abajo tenemos un solo término en el denominador. Vamos a acordarnos cuando tenemos 2 fracciones homogéneas. Recuerden que las fracciones homogéneas son aquellas donde tenemos el mismo denominador. ¿Listo? Allí tenemos 2 fracciones homogéneas. Recuerden que esas letras representan cualquier número real. ¿Listo? En este caso b debe ser distinto que 0, obviamente. Pero bueno. La idea es que tenemos 2 fracciones homogéneas. Cuando tenemos 2 fracciones homogéneas y se están sumando o restando, lo que hacemos es, en este caso que estamos sumando, pues sumamos los numeradores y dividimos entre el mismo denominador. ¿Listo? Entre el mismo denominador. Vamos aquí a resaltar esto en amarillo. Como para citar, digamos así, a propiedades en específico que vamos a necesitar para poder resolver este ejercicio. Entonces tenemos 2 fracciones homogéneas. Cuando tenemos 2 fracciones homogéneas, lo que hacemos es sumar los numeradores. ¿Listo? Si estamos sumando. Si en caso que estemos restando, pues simplemente cambiaríamos así. Pero en este caso estamos sumando. ¿Listo? O vamos a generalizarlo así como más o menos. ¿Listo? Sumamos o restamos los numeradores y dividimos entre el mismo denominador. ¿Ok? Listo. Ahora notemos acá que lo podemos relacionar con esto de la siguiente forma. Partiendo de aquí a acá. Es decir, dividir esto en 2 fracciones homogéneas de la siguiente forma. Vamos aquí a abrir unos paréntesis. Colocamos acá.
más. Y aquí vamos a borrar esta parte y vamos a borrar esta parte. Entonces miren acá que esto lo reescribimos como dos fracciones homogéneas. Esto como dos fracciones homogéneas. Entonces, si nosotros, por ejemplo, identificamos aquí que son dos fracciones homogéneas, sumamos los numeradores y dividimos entre el mismo denominador, que es el mismo para ambos. ¿Listo? Entonces estamos yendo de acá a acá. ¿Listo? Entonces ya ahí estamos aplicando esa propiedad. Ahora, notemos acá, recordemos esta propiedad de la potenciación. Si nosotros tenemos x a la n dividido x a la m, estas son potencias con la misma base y que se están dividiendo. La misma base quiere decir que esta es la base, recuerden que esta es la base y este es el exponente. Entonces tienen la misma base y ambos se están dividiendo. ¿Qué hacemos allí? Restamos los exponentes, es decir, a la n menos m. Esto es una propiedad. Recuerden que lo contrario, cuando tenemos x a la n, y en el caso estamos multiplicando, que no nos confundamos y recordemos esa propiedad también, y estamos multiplicando potencias de la misma base, lo que hacemos es, en este caso, sumar. ¿Listo? Aquí sería restar el de arriba con el de abajo en el exponente. También algunas personas lo hacen de la siguiente forma. Suben este denominador al numerador, pero como lo suben, el exponente cambia de signo. Esto sube con signo contrario. Y en este caso están multiplicando. ¿Listo? Y cuando están multiplicando, se suman. Pero miren que aquí estamos sumando un número negativo, entonces sería n menos m. Que a la final pues tenemos entonces lo mismo. ¿Listo? Entonces aquí para recordar estas propiedades de la potenciación. Y eso es lo que vamos a aplicar acá. Miren que estos tienen la misma base, el Euler. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Pues podemos subir este al numerador y escribirlo como Euler a la menos 3, a la menos 3x. Y luego hacer la resta, pero podemos saber que se están dividiendo, entonces nosotros podemos hacer de una vez esa resta. A la menos 3x. Y aquí sería restarlo menos 3x. ¿Listo? De esta manera. Miren que ya están siendo funciones mucho más sencillas. Bien, entonces ahora vamos a restarlos. Vamos a restar acá. Aquí sería 2 menos 3. Me daría menos 1. ¿Listo? Entonces me quedaría menos x. Aquí sería menos 1 medio. Menos 3. Entonces vamos a hacer la resta acá. Para recordar cómo se restan fraccionarios. Menos 1 medio menos 3. Pero como este es un número que no es fracción, pero lo podemos escribir como fracción, entonces sería de la siguiente forma. ¿Listo? Recuerden que abajo hay un 1 implícito, entonces vamos a hacer lo siguiente. Entonces, ¿qué sería? Menos 1 por 1, menos 1. ¿Listo? 2 por menos 3, pues sería menos 6. Dividido 2 por 1. Y eso nos da menos 7 medios. ¿Listo? Menos 1, menos 6, menos 7. Sobre 2, menos 7 medios. ¿Listo? Está claro eso allí. Bien. Entonces vamos acá a escribir aquí menos 7 medios. ¿De qué? De x. Recuerden que estamos sumando esos numeritos con la variable x. Ya, entonces miren, tenemos dos funciones exponenciales. Ahora vamos a aplicar la propiedad de linealidad. Que recuerden que si nosotros tenemos la integral de una suma de funciones, ¿listo? La integral de una suma de funciones, es decir, esto más esto, son dos funciones que se están sumando, nosotros podemos escribirlo como la suma de la integral de cada una de esas funciones. ¿Listo? Es decir, escribir esto de la siguiente forma. ¿Listo? La integral de una suma de funciones la podemos escribir como la suma de las integrales de cada una de las funciones. Eso de propiedad, que lo pueden encontrar en los libros y en la información que les dé.
la integral de cada una de las funciones. Esto lo van a encontrar de la siguiente manera. Voy a escribir la propiedad de acá. Si nosotros tenemos f de x, ya sea más o menos, una función g de x por dx claramente, lo podemos escribir como la integral de la función f de x por el diferencial más o menos la integral de la función g de x por dx. ¿Listo? Una propiedad muy importante de las integrales. ¿Ok? Esto es la integral de una suma de funciones. Ya pues, eso aplica también para la resta, obviamente. Lo que no aplica es para la multiplicación. Si estamos multiplicando dos funciones en el integrando, no podemos escribirlo como la multiplicación de las dos integrales. Eso es falso, ¿listo? Ahora, notemos acá que tenemos dos integrales muy sencillas, ¿listo? Que nos podemos apoyar mediante esta tabla de integrales. Tenemos la integral de Euler a la x por dx es igual a Euler a la x más c. Vamos aquí a colocar esta propiedad, esta integral inmediata. Recuerden que no vamos a hacer uso de ningún método de integración. Euler a la x más c. Es la integral del exponencial Euler. ¿Ok? Pero miren la diferencia que tenemos acá. Aquí tenemos, aquí por ejemplo el exponente, el término que multiplica la variable x es un 1. Recuerden que hay un 1 implícito allí. Pero aquí tenemos un menos 1 y aquí tenemos un menos 7 medios. ¿Qué pasa acá? Que cuando nosotros tenemos, por ejemplo, integral de Euler a la ax, ¿listo? A puede ser cualquier número real. Esto va a ser igual a 1 sobre a por Euler a la ax más la constante integración. Listo, esto se puede considerar también otra integral inmediata, pues que no la tengo en este documento, pero que es una integral inmediata. Cuando tenemos Euler a la x, esto se puede comprobar por el método de sustitución o cambio de variable, pero recuerden que no vamos a utilizar ningún método de integración. Vamos a considerar que esto es podemos aplicar esta integral de forma inmediata. ¿Listo? Ya de forma general, cuando tenemos integral de Euler a la a por x por dx es igual a 1 sobre a por Euler a la a por x más la constante de integración. Listo, entonces vamos a aplicarla acá. Aquí sería, aquí entonces sería el término que multiplica la variable x sería el menos 1. Entonces sería 1, vamos a borrar todo esto para que no se confundan, 1 sobre menos 1, listo, que es el término a de esta primera integral que estamos calculando, por Euler a la menos x. ¿Listo? Vamos a agregar al final la constante de integración de forma general. ¿Listo? No vamos a agregar dos constantes, simplemente agregamos una sola ya cuando escribamos la integral de esta función también. Entonces sería más, entonces recuerden que estamos sumando acá, sería 1 sobre, ¿cuánto vale a en esta función? Vale menos 7 medios, entonces sería entre menos 7 sobre 2. Por Euler a la menos 7 medios por x. Y ahora sí le agregamos la constante de integración c. ¿Listo? Bien. Vamos acá a simplificar un poco. Aquí 1 entre menos 1 me da menos 1. Entonces vamos a colocar menos Euler a la menos x. Y aquí este más entre este menos me quedaría menos acá. Y esto 1 sobre 7 medios es igual a 2 sobre 7. ¿Listo? El 2 sube acá el numerador. Y listo, así nos quedaría entonces el resultado de esta integral. Aquí no nos dice que comprobemos en GeoGebra, pero nosotros vamos a comprobarlo de una vez para ver si nos salió bien. ¿Listo? Ahí, Euler a la 2x más Euler a la menos x sobre 2 entre Euler a la 3x. Y calculamos la integral de la función f. Para que nos agregue el resultado. Y miren allí, aquí obviamente nos lo escribe de una forma distinta, dado que lo escribimos de esta manera. Recuerden que aquí lo que hicimos fue
descomponer esa función en funciones más sencillas y pues poder calcularla sin ningún método de integración. Pero simplificando todo esto, pues debería darnos igual a todo esto. ¿Listo? Podemos hacer lo siguiente. Recuerden que todo esto lo reducimos hasta esta expresión. Podemos calcular esta integral también, a ver cuánto nos da. Integral de la función h. Miren, exactamente es el resultado que obtuvimos acá. Pero aquí lo que hicieron fue bajar esto al denominador. Listo, esto también lo podemos escribir de la siguiente forma. Para que nos quede ese exponente positivo. Si nosotros lo bajamos, recuerden que baja con exponente de signo contrario. De resto es igual, miren. Euler a la menos 7 medios, menos 2 sobre 7, etc. ¿Listo? Entonces, es lo mismo. Miren que esta función es la misma función que ven acá. Esta roja y esta naranjita es la misma función, por lo tanto corresponde al mismo resultado. ¿Listo? Entonces, pero bueno, ahí nos dijeron que debemos comprobar derivando. Entonces vamos a derivar esa función que obtuvimos aquí como resultado. Entonces vamos a llamar a esta función una función f de x. ¿Listo? Una función f de x. Y esa función f de x nosotros le vamos a calcular la derivada. ¿Listo? Que va a ser igual, vamos a colocar f mayúscula. Esa función que vamos a obtener allí de la derivada de la función f minúscula debe ser la función que teníamos al principio. Y también nos vamos a apoyar, es decir, vamos de atrás para adelante. Ahora para poder llegar a la misma función que comenzamos. Listo, entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a derivar, me lo he escrito acá, cada uno de esos términos. Entonces, si nosotros derivamos Euler a la menos x, recuerden que cuando nosotros vamos a derivar el exponencial, la derivada del exponencial es el mismo exponencial multiplicado por la derivada del exponente. Es decir, aquí vamos a recordarlo para que se acuerden todo. Si nosotros tenemos, vamos a generalizarlo así, ax, y nosotros vamos a calcular la derivada de esa función, es simplemente Euler a la ax multiplicado por la derivada del exponente. La derivada del exponente sería esta constante por la variable x, que sería la derivada a. ¿Listo? La derivada, por ejemplo, de 2x es 2. La derivada de 5x es 5. La derivada de ax es a. ¿Listo? Entonces, esto podemos escribirlo. Euler a la ax por la derivada del exponente, que es a. Pero como el orden no altera, el orden de los factores no altera el producto, entonces vamos a colocar el a aquí al principio. A por Euler a la ax. ¿Listo? Entonces, si nosotros aquí tenemos menos Euler a la menos x, entonces dejamos el menos que ya está allí, lo multiplicamos por la derivada del exponente, que sería Euler a la menos x. Recuerden que el exponencial queda igual y se multiplica por la derivada del exponente. La derivada del exponente, que sería la derivada de menos x, es menos 1. Entonces aquí sería menos 1. Vamos a agregarlo así, pero recuerden que el 1 no se coloca. ¿Listo? Ahora, menos 2 sobre 7, recuerden, la constante la dejamos allí y derivamos el exponente, el exponencial, perdón. Recuerden que cuando estamos derivando constante por función, la derivada es la constante por la derivada de la función. Por eso yo dejo la constante quietecita y derivo la función. Entonces aplicamos lo mismo. El exponente queda igual y se multiplica por la derivada del exponente. En este caso la derivada del exponente pues va a ser menos 7 medios. Lo vamos a colocar acá, menos 7 sobre 2. Y la derivada de la constante c, pues que es 0. La derivada de una constante es 0. Aquí se nos bajó, se nos subió esto al exponente. Ok, entonces aquí por ejemplo multiplicamos menos por menos más, entonces nos queda aquí positivo. Este 2 se cancela con este 2, este 7 con este 7 y menos por menos más. Entonces nos quedaría más Euler a la menos 7 medios por x. ¿Listo? Ahora, notemos acá que nosotros debemos llegar al mismo resultado, a la misma función con la que comenzamos. Miren que nosotros ya estamos acá. ¿Listo? Ya estamos acá.
Ya estamos allí. Listo, a esta expresión. Entonces, ¿qué quiere decir? Nosotros debemos hacer estas operaciones que vemos acá. Escribir ese Euler a la menos x como Euler a la 2x menos 3x. Y este Euler a la menos 7 medios por x, escribirlo como la resta de estos dos números. Recuerden que todas esas operaciones las hicimos al inicio. Entonces vamos aquí a agregar esto acá. ¿Listo? Y vamos aquí a escribirlo hasta acá. Y luego nosotros hicimos lo siguiente. Nosotros eso lo calculamos porque hicimos esta operación. Dividimos este exponencial sobre este exponencial y lo que hicimos fue restar los exponentes. Entonces ahora llegamos a esta solución. ¿Listo? Y recuerden que estamos yendo de atrás para adelante. Entonces simplemente podemos tomar lo que hicimos anteriormente e ir escribiéndolo así. Y ahora tenemos dos fracciones homogéneas. Recuerden que tenemos dos fracciones homogéneas, entonces sumamos los numeradores y dividimos entre el mismo denominador. Y de esta manera llegamos a la función que teníamos al inicio, la que integramos. ¿Listo? De esta manera podemos comprobar esa integral. ¿Listo? Entonces aquí terminamos el ejercicio el ejercicio A, perdón. Y vamos entonces a realizar el ejercicio B. ¿Listo? Vamos a realizar el ejercicio B. ¿Cuánto tiempo llevamos? Llevamos 26 minutos. Vamos a realizar el ejercicio B. Este es mucho más sencillo. Recuerden. ¿Qué vamos a hacer acá? Miren que tenemos funciones algebraicas. ¿Listos? Trabajar con funciones algebraicas es muy chévere porque pues es muy sencillo. ¿Listo? Solamente aquí vamos a apoyarnos de las propiedades de la potenciación. ¿Ok? Entonces, tenemos multiplicándose estas dos variables, ¿listo? De la misma base con distintos exponentes. Y aquí se está dividiendo esa misma variable como base con distinto exponente también. Bien, entonces vamos a hacer primero lo siguiente. Vamos a aplicar esta propiedad de las integrales. Cuando nosotros tenemos, voy a escribir acá porque si tenemos una constante k por una función y se está integrando, nosotros podemos sacar esa constante de la integral y adentro nos queda la función. ¿Listo? Eso es lo que vamos a aplicar allí para que no nos estorbe este 3 que tenemos acá. Recuerden que aquí hay un 1 arriba, implícito, y esto sería 1 sobre 3. Entonces podemos sacar ese 1/3 de la integral. Vamos a sacarlo de la integral para que no nos estorbe. Vamos a sacarlo de allí y vamos a tener en cuenta ya estas variables. Si iniciaste con el ejercicio B en este video, porque solo te interesa de pronto el B, ya nosotros aquí explicamos en el ejercicio A estas propiedades que las vamos a necesitar, que son propiedades de la potenciación. Si nosotros estamos dividiendo, perdón, potencias de la misma base, lo que hacemos es restar los exponentes, el de arriba menos el de abajo, cuando estamos dividiendo. Hay otras personas que lo hacen de esta manera, lo suben al numerador y como sube al numerador sube con exponente de signo contrario, en este caso sube como x a la menos m. Y de esta manera se están multiplicando ahora, entonces ahora debemos sumar los exponentes, pero estamos sumando aquí un número negativo, entonces sería x a la n menos m. Bien. En el caso de que estamos multiplicando potencias de la misma base, pues sumamos los exponentes, así mismo como lo aplicamos acá. Ok, entonces, ¿qué hacemos acá? Bueno, aquí estamos, primeramente, multiplicando potencias de la misma base, entonces sería 5 más 3 cuartos. Vamos a hacerlo paso a paso, podemos hacerlo de una vez, 5 más 3 cuartos, menos el que está dividiendo, que sería menos 2. Todo de una vez, pero vamos a hacerlo paso a paso para ir practicando, listo. Aquí 5 más 3 cuartos. Recuerden, vamos a sumar aquí fracciones. Recuerden que cuando sumamos fracciones, por ejemplo, este no es una fracción, lo podemos convertir en una fracción de la siguiente forma. Entonces aquí sería 5 por 4, 20. Recuerden en cruz, 5 por 4, 20. Ahora más, listo por el más 1 por 3, entre 1 por 4. Eso nos da 23 cuartos.
23 cuartos. Listo, lo vamos a borrar acá. Y ahora sí, vamos aquí. Vamos aquí. Ahora a restar. Listo, porque estamos dividiendo potencias de la misma base. Entonces 23 sobre 4 menos 2. ¿Listo? Ah, sí. Ahora vamos a restar estos dos. Recuerden, si no tienen, si este no es una fracción, la convertimos en una fracción de la siguiente forma. Entonces aquí sería ahora una resta. 23 por 1, 23. 4 por 2, 8. Se está restando, sería menos 8. Entre 4 por 1. Es 4. 23 menos 8, pues eso nos da 15. Dividido 4. Otra forma, mucho más rápida, bueno, que para mí es más rápido, de restar fraccionarios, es llevarlo a fracciones homogéneas. Es decir, llevar a esto en el mismo denominador. Si yo, por ejemplo, quiero tener un 4 acá, ¿qué hago? Multiplico esto por 4. 4 por 1, 4. Es decir, amplifico esa fracción. 4, pero si multiplico abajo por 4, arriba también. Entonces 4 por 2, 8. Entonces aquí sería 23 menos 8, 15. Y se divide entre el mismo denominador, 15 cuartos, que es el mismo resultado que obtuvimos acá. Entonces tenemos 15 cuartos. 15 cuartos. Entonces ustedes ahí se adecuan a lo que les sea más sencillo. Entonces miren que ya tenemos la integral de una función muy sencilla. ¿Ok? Es una función muy sencilla. Que si nos vamos a integrales inmediatas, pues sería la integral de esta función. La integral de una potencia, se le llama. ¿Listo? La integral de una potencia. Si nosotros tenemos la integral de x a la n, pues la integral sería x a la n más 1 dividido en ese mismo resultado del exponente, n más 1. Es decir, al exponente le sumamos 1 y dividimos sobre ese mismo resultado. Listo, por ejemplo, si tuviéramos x a la 2, x a la 2 más 1 sería x a la 3 y divido entre 2 más 1, que sería entre 3, es decir, x a la 3 sobre 3. Y se le suma obviamente la constante de integración. Y esta propiedad de la integral de una potencia se aplica siempre y cuando, o sí, solo si, n es distinto que menos 1. Si n es distinto que menos 1, la aplicamos. Si por ejemplo tenemos integral de x a la menos 1, no podemos aplicar esta propiedad de la integral de una potencia. Listo, se aplica otra propiedad. Entonces, ¿qué nos dice esa propiedad de esa integral de una potencia? Pues que le sumamos 1 al exponente. Entonces vamos aquí a quitamos la integral porque ya vamos a calcular esa integral. Le sumamos 1 y dividimos entre 15 cuartos más 1. Le sumamos obviamente la constante de integración c. Entonces vamos aquí a sumar por aparte. Bueno, 1 sobre 1. Vamos a hacerlo de las dos formas. 15 por 1, 15. 4 por 1, 4. Y 4 por 1, 4 aquí también. Entonces sería 19 cuartos. ¿Listo? 19 cuartos. Como les digo yo de la otra forma, para tener fracciones homogéneas. Aquí amplificamos esta fracción. ¿Por qué? Porque necesitamos un 4 acá. Si multiplico por 4 abajo, multiplico por 4 arriba. Entonces 4 cuartos. Y entonces de una vez, 15 más 4, 19. Y dividimos entre el mismo denominador, 19 cuartos. Entonces aquí tenemos 19 cuartos. Y aquí 19 cuartos también. ¿Listo? Ahora, cuando tenemos estas divisiones así de... por ejemplo, aquí hay un 1. 1 sobre 19 cuartos. Este 4 puede subir al numerador. ¿Listo? Aplicando la ley de orejitas si la podemos hacer. 4 sobre 19. 1 sobre 19 cuartos podemos escribirlo como 4 sobre 19. ¿Ok? Bien, entonces aquí multiplicamos este 1/3 por esto. Bueno, aquí sería 1 por 4, 4. Y 3 por 19 sería 57, ¿cierto? 57. Entonces aquí sería 57. Listo. Entonces vamos a escribirlo esto más bonito, ¿así? Así. Entonces esa es la integral de la función.
que vamos a comprobarla en GeoGebra para ver si estamos en lo correcto. Listo, y no dice que la comprobemos en GeoGebra, pero vamos a comprobarlo. Vamos comprobando todas esas funciones. Listo, integral de la función f. Y tenemos ese resultado, 4 sobre 57 por x a la 19 cuartos. Bueno, obviamente aquí lo escribe de otra forma. Les voy a enseñar a llegar ahí, pero creo que no es necesario que lo hagan. Que GeoGebra lanza ese resultado, listo. Esto lo podemos escribir, recuerden, cuando nosotros tenemos, para recordar, la raíz enésima, por ejemplo, de x a la m. Eso podemos escribirlo como x con forma de potencia a la m sobre n. Y también podemos ir de acá a acá. Y si nosotros vamos de allí de este lado a este lado, entonces, ¿cuál sería el radical? Pues sería el 4, ¿cierto? Y el exponente aquí de la variable, pues sería el numerador que tenemos acá, sería 19. ¿Ok? Entonces miren que estamos llegando a casi lo mismo. Toca descomponer esa x un poquito más. Entonces miren que aquí aparece x a la 3 en el exponente, en el exponente de la variable x dentro de la raíz cuarta. Entonces miren, vamos a hacer lo siguiente. Ese x a la 3 lo podemos hacer de la siguiente, x a la 3 que multiplica, descomponerlo de la siguiente manera. Recuerden que cuando tenemos potencias de la misma base, sumamos los exponentes. Y si yo lo descompongo multiplicando de la misma base, tengo que colocar un exponente acá, que al sumarlo con el 3 me da 19. Sería 16. Entonces podemos sacarle la raíz cuarta a x a la 16, que sería dividir este 16 entre 4. ¿Eso cuánto nos da? Nos da 16 sobre 4, y eso nos da 4. Entonces llegamos a lo mismo, miren. Y obviamente más la constante de integración c. Pero bueno, no nos compliquemos y vamos a dejarlo solamente hasta acá. Vamos a dejarlo allí, que es lo mismo. ¿Ok? El ejercicio nos dice comprueba derivando. Entonces nosotros vamos a derivar esta función. Como hicimos en el ejercicio anterior, vamos a llamar a esta función que obtuvimos acá como la función f de x. ¿Listo? Que si nosotros la derivamos, vamos a llamarla f mayúscula a esa función que teníamos aquí al principio. Esta. ¿Listo? Como f mayúscula y f minúscula al resultado. Y que la derivada de esta f minúscula va a ser la función f mayúscula. Si nosotros derivamos esta función, debemos llegar al mismo resultado que teníamos allá. Ahora, recuerden, cuando nosotros estamos calculando la derivada de una potencia, x a la n, si nosotros calculamos su derivada, eso va a ser igual a, bajamos el exponente y al exponente le restamos 1, n menos 1. Listo, esa es la derivada de una potencia. Derivada, ¿ok? Aplicando esta derivada de una potencia sería entonces, bueno, en este caso, si por ejemplo tendríamos una constante k acá, entonces nosotros dejamos la constante k acá quietecita y derivamos la función. ¿Listo? Recuerden que la constante cuando estamos derivando, pues la dejamos quietecita, no hacemos nada con eso, sino que simplemente la dejamos allí y multiplica la derivada de la función que estamos calculando. Entonces dejamos la constante y derivamos la función. ¿Listo? Derivamos la función. Sería 10, bajamos el exponente y al exponente le restamos 1. ¿Listo? Y esta es la derivada de una constante de 0. Entonces aquí sería, podemos simplificar este 4 con este 4 y aquí quedaría 19 sobre 57. ¿Listo? Simplificando este 4 con este. Y aquí el exponente sería 19 cuartos menos 1. 19 cuartos menos 1, recuerden. Entonces vamos a hacerlo acá. Como es menos 1, colocamos el 1 acá. Pero vamos a amplificarlo. 4 sobre 4, que es igual a 1. ¿Listo? Entonces sería 19 menos 4. Esto nos daría 15.
tendríamos acá 15 cuartos. ¿Ok? Veamos si podemos simplificar el 19 sobre 57. Vamos a ver si podemos simplificarlo. Exactamente. Eh, sí, porque si multiplicamos 19 por 3 nos da 57. Entonces esto es igual a un tercio. Vamos a colocarlo acá. Igualmente ustedes lo pueden colocar en la calculadora. Vamos a abrir la calculadora, denme un momento. Aquí tenemos la calculadora. Ustedes pueden colocar aquí 19 sobre 57 y después ahí les simplifica. En este caso un tercio, listo. Entonces mire, tenemos un tercio por x a la 15 sobre 4. Miren que es lo mismo que teníamos acá. X a la 15 sobre 4. Y aquí está multiplicándose el un tercio, que esto también lo podríamos tener aquí un tercio dentro de la integral o en el integrando. Ahora nosotros vamos de atrás para adelante. Entonces miren que ese x a la 15 cuartos lo podemos escribir como 23 cuartos menos 2 en el exponente. Entonces vamos a hacerlo. Simplemente vamos ahora de atrás para adelante para poder llegar a la función inicial. Por eso es ideal que hagamos el paso a paso anteriormente. Listo. Lo podemos escribir como eso. Luego recuerden que esta operación la hicimos porque estábamos dividiendo x a la 23 sobre 4 entre x a la 2. Entonces ahora vamos a colocar ese x a la 2 en el denominador y le quitamos esa resta que tiene ese x a la 23 cuartos. Y vamos a escribirlo de la siguiente forma. Vamos a colocar esto aquí arribita, que es lo mismo. Y aquí quitamos ese x a la menos 2 y vamos a agregarlo aquí abajo, x a la 2. Miren, y ahora ese x a la 23 cuartos, eso salió porque nosotros multiplicamos potencias de la misma base. ¿Listo? Miren, cuando teníamos x a la 5 más 3 cuartos, y era porque teníamos x a la 5 por x a la 3 cuartos. Entonces, teníamos esto. Teníamos esto. Y eso salió porque, como les dije, estábamos multiplicando esas dos potencias. Entonces vamos a escribir esto aquí por x a la 3 cuartos. Y de esta manera miren que llegamos a la función que teníamos al inicio, que es esta, x a la... Miren que es la misma. X a la 5 por x a la 3 cuartos entre... faltó el 3 que teníamos acá, que no lo volamos. Entre 3 por x a la 2. Listo. De esta manera la comprobamos. Listo, ahora vamos para el ejercicio C. Vamos para el ejercicio C. Bien. Entonces, este ejercicio también es muy sencillo. Son funciones algebraicas. Vamos a ayudarnos allí con algunas operaciones matemáticas para poder integrar cada una de esas funciones. ¿Ok? Entonces, ¿qué hay que hacer aquí primero? Hay que descomponer esa raíz, o más bien, escribirla en forma de potencia. ¿Ok? Reescribir eso en forma de potencia. Recuerden que esto es una raíz cuadrada y aquí en el exponente de la variable x hay un 1 implícito, x a la 1. ¿Qué vamos a acordarnos? Aquí en el anterior ejercicio, si no estoy mal. A ver. Esto, y explicamos esto. Entonces vamos a llevarnos esto acá. Cuando nosotros tenemos la raíz enésima de una variable elevada a una potencia, pues podemos escribirlo como la variable elevado al exponente de esa variable dividido el radical. En este caso esa raíz enésima. Entonces nosotros tenemos la raíz cuadrada, entonces esa raíz cuadrada de x lo podemos escribir como raíz cuadrada, perdón, como x a la 1 medio. ¿Listo? X a la 1 sobre 2. Es decir, el exponente de la variable x, que es 1, recuerden que allí en el exponente de esa variable hay un 1, y en el radical hay un 2, que no se coloca, está implícito, es la raíz cuadrada. Entonces, raíz cuadrada de x es igual a x a la 1 medio. ¿Listo? ¿Y qué está haciendo esa x a la 1 medio con lo que está ahí en paréntesis? Está multiplicándose. Entonces,
Esto está multiplicando todo lo que está dentro del paréntesis. ¿Qué debemos hacer allí? Aplicar la propiedad distributiva de la multiplicación. Básicamente es multiplicar ese x a la 1 medio por cada uno de esos términos. ¿Listo? Como quien dice, saltando este por este, ahora menos este por este, más este por este. ¿Listo? De la siguiente forma. Vamos a hacerlo paso a paso para que lo tengamos aquí presente. Entonces, por esto, es decir, a cada uno de ellos lo multiplico y uno por esto. Y ya lo quito de acá y lo multipliqué por todo. ¿Listo? Ahora, por si no vieron el ejercicio anterior donde explicamos que cuando tenemos potencias de la misma base, multiplicamos. Perdón, cuando tenemos potencia de la misma base y estamos multiplicando, vamos a sumar los exponentes. Corrijo ahí. Vamos a sumar los exponentes. Cuando tenemos potencias de la misma base y se está multiplicando, vamos a sumar los exponentes. Entonces, mira, aquí estamos multiplicando esta variable x con esta variable x y tienen distintos exponentes. Entonces, ¿qué hacemos? Sumamos los exponentes. En este caso sería 2 más 1 medio. ¿Listo? Así multiplicamos esos dos términos. X a la 1 por x a la 1 medio, entonces sumamos exponentes. Ese sería el 1 que está acá más el 1 medio de la otra variable. Y quitamos acá. Y 1 por x a la 1 medio, pues ese es x a la 1 medio. ¿Listo? Bien. Entonces vamos a sumarlo. 2 más 1 medio. Vamos a hacerlo acá. Recuerden que cuando estamos sumando fracciones, y este por ejemplo no es una fracción, le agregamos un 1 abajo. Y sumamos en cruz. Hacemos la operación 2 por 2, 4. 1 por 1, 1. Este sería más 1. Dividido 1 por 2, 2. Eso me da 5 medios. 5 medios. Y aquí 1 más 1 medio se hace la operación, entonces sería 3 medios. ¿Listo? Para agilizar un poco el video acá. Y entonces tenemos esta función. ¿Listo? Ya sí podemos nosotros integrar de forma inmediata, pero para eso vamos a recordar un paso muy importante que en muchos casos se ignora, porque digamos así, ya después de la práctica no es necesario, pero es importante que cuando estamos iniciando este curso sepamos por qué se hace. ¿Listo? ¿Por qué vamos a hacer lo siguiente? Si nosotros tenemos, como aquí lo dije en el primer ejercicio que hicimos, si tenemos una integral de una suma de funciones, por ejemplo, integral de una suma de funciones, aquí estamos sumando funciones, esta función, esta función y esta función, lo podemos escribir como la suma de la integral de cada una de las funciones. Es decir, la integral de esta menos la integral de esta, menos porque aquí aparece un menos, más la integral de esta. ¿Listo? Entonces miren, la integral de una función f de x más, ya sea sumando o restando, una función g de x, podemos escribirlo con la integral de f de x por dx más o menos la integral de la función g de x, es decir, separarlas. ¿Cuándo no podemos hacerlo? Si tenemos, por ejemplo, una multiplicación. Si tenemos una multiplicación, esto no lo podemos hacer. ¿Listo? Es prohibido hacer eso porque no es posible. ¿Listo? Solamente aplicado para sumas y restas. Bien, ahora vamos a hacerlo acá. Vamos a escribirlo acá. Yo voy a escribir acá para hacerlo más rápido. Sumar este más este más este. Ahora acá, acá, acá y aquí. Vamos ahora a aplicar la siguiente propiedad cuando nosotros tenemos, vamos a ver si ya la escribí en otro ejercicio, esta que está acá. Si tenemos la integral de una constante por una función, nosotros podemos sacar la constante de la integral y dejar solamente la integral de la función. Es decir, aquí nosotros podemos sacar este 3 de la integral, ¿listo? O del integrando. Este menos 2 lo podemos sacar acá como menos 2. Dejamos solamente la función. Y aquí pues este no tiene constante. ¿Listo? Ahora,
Miren que tenemos integrales inmediatas. Tenemos la integral de una potencia y esa la vemos acá. Si nosotros tenemos x a la n, la integral de x a la n, y la vamos a integrar, es simplemente sumarle al exponente 1, x a la n más 1, dividirlo también sobre n más 1. Y se le suma la constante integración. Y esto se puede hacer siempre y cuando n sea distinto que menos 1. ¿Listo? Porque si n es menos 1, se tiene que aplicar otra propiedad. Y esta no se puede aplicar en ese caso, ¿listo? Pero como aquí tenemos exponentes distintos que menos 1, podemos aplicar esa integral de una potencia. Que nos dice que, entonces aquí sería 3 por la integral de esta función. Vamos a escribir aquí entre paréntesis, x a la 5 medios más 1 dividido 5 medios más 1. Aquí x a la 3 medios más 1 dividido esta misma cantidad. Y aquí x a la 1 medio más 1 dividido esta misma cantidad. Vamos a borrar ese diferencial de x y este también, porque ya integramos. Ok, entonces aquí vamos a sumarlos. Aquí sería entonces, ya saben cómo sumar fraccionarios. Aquí entonces esto nos daría 5 medios más 1. Esto nos daría 7 medios. Entonces abajo también tendríamos 7 medios. Aquí 3 medios más 1, eso nos daría 5 medios. Borramos este 1. 5 medios. 3 medios. Y aquí 3 medios. Listo. Esa es la suma. Ahora, nosotros cuando tenemos, por ejemplo aquí recuerden que hay un 1 implícito. 1 sobre una fracción, en este caso 7 medios, podemos escribirlo como 2 sobre 7. Es decir, este 2 sube. En todos este 2 va a subir. Entonces esto nos daría 2 sobre 7. Este 2 lo subo. 2 sobre 5. Eso lo podemos comprobar haciendo la ley de la orejita. Y aquí 2 sobre 3. Vamos a multiplicar estas constantes por lo que está dentro del paréntesis. 3 por 2, 6. Nos daría entonces 6 sobre 7, x a la 7 medios. Y aquí 2 por 2, 4. Nos daría 4 por x a la 5 medios entre 5. Y aquí 2 tercios de x a la 3 medios. Y aquí se nos olvidó agregar la constante de integración. Listo, aquí no se nos olvidó agregar esa constante de integración. Vamos a agregar entonces la constante de integración c. ¿Listo? Ahora, nos dice comprobar derivando. Nosotros podemos comprobar derivando. También podemos comprobarlo en GeoGebra, aunque en el ejercicio no nos dice que lo comprobemos. Pero podemos hacer una comprobación en GeoGebra a ver cómo nos fue. Vamos a escribir aquí la función. Y colocamos integral de la función f. Posiblemente no la coloque igual como nosotros, hay que coloque mayúscula. Integral de la función f minúscula. Miren allí. Miren, 6 sobre 7. Obviamente este x a la 7 medios ellos lo escriben en forma de raíz y potencia. Si esto lo descomponemos, podemos llegar a esta misma expresión. Menos 4 quintos, x a la... En este caso tenemos x a la 5 medios. Miren que aquí tenemos raíz cuadrada de x, perdón, por x a la 2. Si nosotros descomponemos esto, podemos llegar a lo mismo. Miren que esto es x a la 1 medio. Si multiplicamos estos dos, se suman los exponentes, 1 medio más 2. Eso nos da x a la 5 medios. Y así mismo para este. Esto 2 tercios. Miren que ahí tenemos 2 tercios, aquí también. Pero nos dicen compruebe derivando. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? A derivar. Vamos a derivar cada una de esas funciones. La derivada de una potencia. Vamos a robarnos aquí esto que colocamos acá. La derivada de una potencia. Derivamos cada uno de esos términos.
Para eso vamos a llamarle esta función una función f de x, como el resultado de la integral de la función inicial, que fue la que está en el integrando. Y que si nosotros derivamos esa función f de x, vamos a tener como resultado de esa función, vamos a llamarla f mayúscula, que esa f mayúscula es simplemente la función que está aquí en el integrando, esta. Listo, esa función es la f mayúscula. Que si nosotros derivamos el resultado, debemos llegar a esa misma solución, a esa misma función. Ok, entonces vamos a aplicar, vamos a escribir esto aquí de la siguiente forma, y vamos a escribirlo aquí en este ladito, para que observen mejor. Listo, así. Y vamos a aplicar la derivada de una potencia. Si nosotros tenemos una función de una constante por esa potencia, x a la n, si nosotros derivamos, dejamos la constante quietecita y derivamos la función. Bajamos el exponente n y al exponente le restamos 1. Recuerden que es una operación contraria a la integral. Recuerden cuando aquí teníamos que sumarle y dividirlo entre esa suma, y aquí tenemos que bajar el exponente y al exponente restarle 1. ¿Listo? Y ese exponente multiplica. Es lo contrario cuando estamos calculando la integral. Ok, entonces aquí, bueno, vamos a dejar esa constante quietecita y derivamos la función. Entonces al derivar la función vamos a obtener lo siguiente. Bajamos el 7 medios y al 7 medios le restamos 1. Aquí igual. Bajamos el 5 medios y al 5 medios le restamos 1. Aquí bajamos el 3 medios y al 3 medios le restamos 1. Sencillo, ¿cierto? Sencillito. Aquí, bueno, vamos a hacer todo una vez. Aquí 7 medios menos 1, eso nos da 5 medios. Ya sabemos sumar y restar fracciones. 5 medios menos 1, eso es 3 medios. Y aquí 3 medios menos 1, eso es 1 medio. Y de una vez vamos a multiplicar esta constante por lo que está aquí dentro del paréntesis. Este 7 con este 7 se cancela y me queda 6 sobre 2. Listo, me queda 6 sobre 2. Pero 6 sobre 2 es igual a 3. Entonces aquí tenemos 3 por x a la 5 medios. Este 5 se cancela con este 5, me queda 4 sobre 2 nada más. Y 4 sobre 2 es igual a 2. Este 2 se cancela con este 2 y este 3 con este 3. Y me queda solamente x a la 1 medio. Y bueno, aquí la derivada de la constante c es 0. Y aquí pues ya no la colocamos. Bien, entonces, miren por dónde vamos. Listo, miren esta expresión que tenemos acá. ¿A qué se le parece? Exactamente a esta función. ¿Listo? A esa función. Miren, 3 por x a la 5 medios, 3 por x a la menos 2 por x a la 3 medios, más x a la 1 medio. Entonces miren que esto lo podemos escribir de la siguiente forma. Vamos ahora de atrás para adelante, vamos a apoyarnos a este paso a paso que hicimos acá. Entonces vamos a descomponer esto. Este 5 medio lo podemos escribir como x a la 2 más 1 medio. Entonces ahí sí vamos a hacer un copy-pegue de eso, pues porque nosotros hicimos unas operaciones allá arriba, que pues son con las que nos vamos a ayudar para llegar a la misma solución, a la misma función. Recuerden que estas operaciones las hicimos porque estábamos multiplicando potencias de la misma base. Recuerden, aquí teníamos multiplicaciones de potencias de la misma base. ¿Listo? Aquí. Excelente. Ok. Ahora, ese x a la 1 medio que teníamos allí multiplicando a cada uno de los términos, eso salió porque estamos aplicando distributiva aquí. Estamos aplicando distributiva aquí. Entonces, vamos a escribirlo de la siguiente forma. Y ese x a la 1 medio, recuerden que al principio estaba escrito como raíz cuadrada de x. Entonces miren que llegamos exactamente a la misma función. De esta manera comprobamos ese resultado. ¿Ok? Bien, entonces ya llevamos, ¿cuántos minutos? 59, o sea, ya llevamos una hora. Vamos a agilizar un poco acá.
Y vamos a hacer la integral de seno a la 2 de x más 2x a la 2 más 5. Bueno, esto ya es un poquito, no complejo, pero sí muy diferente a los demás, ya que tenemos una función trigonométrica, donde no tenemos que aplicar ningún método de integración. No debemos aplicar ningún método de integración, sino que con ayuda de propiedades matemáticas, así como dice el enunciado, propiedades algebraicas, trigonométricas y demás, pues nos ayudamos con todo esto para reducir esa función y tener una función que podemos integrar de forma inmediata. Ok, bueno, aquí lo que hay que hacer es lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Miren que esta integral de esta función y de esta función es sumamente sencilla. Vamos a aplicar esta propiedad. Por si no viste todo el video, simplemente te enfocaste en el ejercicio que te tocó o en el que estás interesado. Entonces vamos aquí a explicar nuevamente esto. Por eso es que se va bastante tiempo. Listo, porque quiero que todos tengan la misma facilidad. Ok, cuando tenemos la integral de una suma de funciones, lo podemos escribir como la integral, la suma de la integral de cada una de las funciones, es decir, la integral de esto, más la integral de esto, más la integral de esto, por separado. Eso es la propiedad de linealidad. La integral de una función f más la integral de más la función g de x, podemos escribirlo como la integral de la función f de x por dx más la integral de la función g de x. Entonces es lo que vamos a hacer acá. ¿Listo? Entonces aquí voy a borrar estos dos. Aquí borro el primero y el tercero, y aquí borro los dos primeros. ¿Listo? También vamos a aplicar, cuando tenemos la integral de una constante por una función, podemos sacar la constante de la integral. Esa propiedad. Aquí, por ejemplo, este 2 lo podemos sacar y este 5 lo podemos sacar también. Entonces aquí, por ejemplo, nos queda el 2 afuera, aquí nos queda el 5 afuera y aquí solamente nos queda el diferencial de x. ¿Listo? Entonces, mire, esta es una integral muy sencilla, no requiere ningún proceso matemático adicional, esta tampoco. Entonces vamos a enfocarnos en esta, en la que nos interesa. Esta es la que... Entonces vamos aquí, podemos escribir, resolvemos la integral 1. ¿Qué debemos hacer acá? Bueno, esto, si lo resolvemos, podríamos aplicar un método de integración, en dado caso posible, pero podemos reducir esa función mediante identidades trigonométricas. Entonces yo tengo aquí una tablita que saqué de internet, que está bastante completa. ¿Listo? Está bastante completa y vamos nosotros a utilizar aquí una propiedad. Veamos dónde dice seno a la 2. Seno a la 2. Bueno, miren, si aquí ven seno a la 2, pero tiene coseno a la 2. Si nosotros despejamos, seguimos teniendo coseno a la 2. Entonces la idea es no tener esa potencia al cuadrado. ¿Listo? La idea no es tener esa potencia al cuadrado. Vamos a ver aquí. Miren este seno a la 2. Miren este seno a la 2. Si nosotros lo despejamos, tendríamos términos que no están elevados al cuadrado de esas funciones trigonométricas. Ese nos va a servir. Este. Vamos aquí a copiar esto para llevar esta identidad acá. Ok. Sería coseno. Vamos a llevarlo a nuestros términos. 2x 1 menos 2 seno a la 2 de x. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a despejar ese seno a la 2 de x. Miren la misma propiedad. Vamos a pasar este menos 2 seno al cuadrado de x de este lado a sumar. Y entonces de este lado nos quedaría 1. Y este coseno de 2x lo pasamos de este lado a restar. Entonces vamos a hacer el intercambio. Y luego este 2 que está multiplicando, lo vamos a pasar aquí a dividir. Se va a dividir tanto al 1, así, tanto al 1 como al coseno. Pero podemos escribirlo como un medio acá. ¿Listo? Esta es una propiedad, una identidad trigonométrica. Algunas identidades pues ya lo muestran despejado. De esta manera aquí comprobamos pues su despeje.
Y esa es la propiedad que vamos a utilizar para resolver esta integral. ¿Ok? Aquí vamos a adelantarnos resolviendo la integral número 1 porque ya estas son integrales muy sencillas que ahorita podemos integrar al final. Entonces esto lo podemos escribir como la integral de esto. Voy a quitarle ese color. Listo. Entonces esta integral es lo mismo que esto. Entonces vamos ya a llevarla acá. Aquí en todas, para hacer todo de una vez. Entonces esto es lo mismo que esto. Podemos escribirlo acá. Y a la vez vamos a aplicar lo siguiente. Lo mismo que hicimos separando estas tres integrales. Ahora vamos a separar estas dos. ¿Listo? En dos integrales independientes. Aplicando la propiedad de linealidad. Entonces aquí sería borro este. Y aquí en este caso borro este. Y ahora sacamos las constantes. Así como hicimos con los demás. Entonces aquí sacamos el 1/2. Nos queda solamente el diferencial de x. Y aquí este sacamos menos 1/2. Y listo, ya. Tenemos entonces, miren, estas dos integrales son semejantes, podemos sumarlas. ¿Listo? Podemos sumarlas, esto también lo podemos hacer. Porque son integrales igualitas. Entonces tenemos 1/2 de la integral de dx más 5 por la integral de dx. Podemos sumar 1/2 más 5. Eso nos da... eso nos da 11 medios. ¿Listo? 11 medios. Sumándolos. ¿Listo? Aquí podemos escribir sumamos integrales semejantes. Sería esta con esta. ¿Listo? Eso nos da 11 medios. Y ya podemos calcular la integral de cada una de estas. Recuerden que cuando tenemos una constante por la integral, pues simplemente la constante la dejamos allí e integramos la función correspondiente. ¿Ok? Entonces aquí la integral de coseno de 2x. Vamos a escribir aquí el resultado de esa integral. ¿Ok? Ahora, vámonos a las tablas de integrales y miremos la integral del coseno. La integral del coseno es seno de x más la constante de integración c. Pero aquí vamos a aplicar, ¿listo? Vamos a aplicar la siguiente integral, que la consideramos integral inmediata. Coseno de ax por el diferencial de x, donde a es cualquier constante, ¿listo? De forma general, por eso colocamos la letra a. Eso va a ser igual, miren que la integral del coseno es seno, entonces cuando tenemos aquí un numerito, lo que hacemos es lo siguiente. 1 sobre ese numerito, a, por la integral del coseno, que es seno. ¿Listo? En este caso, seno. Pero es el mismo argumento, ax. Más la constante de integración c. ¿Listo? Esto se puede comprobar, esta integral, por el método de sustitución o cambio de variable. Pero esta la consideramos una integral inmediata, ¿listo? La considera una integral inmediata. Entonces vamos a agregarla acá. Vamos a quitarle ese color. ¿Y cuál es a en nuestra función? Pues el 2, entonces sería 1 sobre 2 por el seno de 2x. Y aquí la integral de una potencia, tenemos x a la 2. Recuerden cuando tenemos la integral de una potencia, pues simplemente x a la n más 1 entre n más 1 más la constante de integración c. Eso siempre y cuando n sea distinto que menos 1. ¿Listo? Como n es distinto que menos 1, podemos aplicar la integral de una potencia. Entonces le sumamos 1 al exponente y dividimos sobre ese mismo resultado. X a la 2 más 1 dividido entre 2 más 1. Y aquí la integral de una constante, o la integral de dx, pues simplemente es x más c. Entonces la integral de dx es x. Y obviamente le sumamos la constante de integración c de forma general. Multiplicamos para eliminar esos paréntesis y aquí en este caso sumamos. Aquí 1/2 por 1/2 es 1/4 y menos por más, menos. Aquí nos daría x a la 3. ¿Listo? Sobre 3. Y 2 por x a la 3 sobre 3, pues 2 tercios. 2 tercios por x a la 3. ¿Qué es esto que tenemos? Vamos a colocar esta x
aquí. Y este 11 medios por x más la constante de integración c. Esta es la integral de esa función. Vamos a comprobarla en GeoGebra. A ver si nos dio igual. Puede que GeoGebra la escriba de otra forma. Igual, estas integrales se van a comprobar es derivando la función. Esto que es lo que requiere el ejercicio. O lo que pide el ejercicio. Listo, ahí tenemos esa función. Creo que está rara. Sí. Vamos a escribirla mejor. Seno al cuadrado de x más 2x a la 2 más 5. Si no estoy mal, es así. Sí, seno a la 2 de x más 2x a la 2 más 5. Vamos a ver. Ok. Integral de la función f. Miren allí. Aquí. Menos un cuarto por el seno de 2x más 2 tercios por x a la 3 más 11 medios por x más la constante de integración. La escribió igualito. ¿Listo? Ya sabemos que está bien, pero debemos comprobarlo derivando. Entonces, a este resultado vamos a llamarlo una función f minúscula. Que si nosotros derivamos esa función, ¿listo? Recuerden que la comilla acá significa derivada, eso nos va a dar la función f de x, pero mayúsculo, f mayúsculo. Que esa función f de x es esta, ¿listo? La del ejercicio. Este es f mayúsculo. Debemos llegar a esa misma función, derivando esta. ¿Listo? Bien. Ahora, vamos a anotar lo siguiente. Que estas integrales, estas dos, pues son integrales muy sencillas. Integral de una potencia, pero esta debemos recordar. Perdón, son derivadas. Vamos a derivar. Perdón, allí. Son derivadas de una potencia y pues esta derivada de una función trigonométrica. Entonces yo aquí, si no se vieron el ejercicio anterior, cuando tenemos aquí la derivada de una potencia, es muy sencillo. ¿Listo? La derivada de una constante por la función, que en este caso es la función de una potencia. ¿Listo? Una función algebraica. Simplemente dejamos la constante igualita y derivamos la función. Bajamos el exponente, n, y al n le restamos 1. ¿Listo? Es lo contrario a la integral. En el caso que tenemos, recordemos la derivada de seno de ax. Si nosotros derivamos esta función, vamos a agregarle aquí también la constante la dejamos quietecita. Y derivamos la función. La derivada del seno es coseno del mismo argumento, ax, por la derivada del argumento, que es la derivada de ax es a. Simplemente lo podemos escribir como ax derivado. Así. Y la derivada de ax pues es a. Entonces esto multiplica a, pero podemos escribir a aquí al antico. ¿Listo? Entonces la derivada del argumento por la derivada de la función trigonométrica. De esta manera, ¿listo? Entonces aquí sería menos un cuarto que multiplica la derivada del seno de 2x. Entonces la derivada de 2x, 2. Y la derivada del seno de 2x, coseno de 2x. ¿Listo? Ok. Y aquí la derivada de una potencia del 2 tercios lo dejamos allí quietecito. Bajamos el exponente del x a la 3 y al 3 le restamos 1. Aquí lo mismo. En este caso tenemos x a la 1. Pero recuerden que la derivada de x es 1. ¿Listo? La derivada de x es 1. Y la derivada de una constante es 0. Entonces vamos aquí a simplificar un poco. Aquí este 3 se cancela con este 3. Y 3 menos 1 me da 2. Entonces aquí tendríamos 2x a la 2. Entonces miren que ya aquí tenemos una parte. 2x a la 2. Y aquí debemos tener el 5. Pero ahorita lo vamos a obtener. Ya van a ver. Aquí 11 medios por 1 es 11 medios. Y más 0 pues 11 medios. Ahí. Aquí este menos un cuarto por 2
Simplificamos mitad de 2, 1 y mitad de 4, 2, entonces nos daría menos un medio. O simplemente menos un cuarto por 2 me da menos un medio de coseno de 2x. Debemos llegar a la misma función. Entonces, ¿qué pasa aquí? Miren qué expresión tenemos acá. Menos un medio coseno de 2x. Ahora miren esta identidad que habíamos despejado anteriormente. Si nosotros la volvemos a usar, pero ahora despejamos esto que queremos, ¿listo? ¿Qué nos daría? Pues simplemente pasamos este un medio aquí a restar y nos quedaría de la siguiente forma. ¿Listo? Esto va a ser igual a esto porque nosotros despejamos. Este un medio pasa aquí a restar, entonces esto va a ser igual a seno al cuadrado de x menos un medio. Vamos a agregarlo aquí. Y le quitamos ese color amarillo. Y miren que ya tenemos seno cuadrado. Ahora podemos restar este menos un medio más 11 medios. Estos son fracciones homogéneas. ¿Listo? Entonces sería, dejamos el mismo denominador. Vamos a quitar esto. Dejamos el mismo denominador y operamos los numeradores. Es decir, menos 1 más 11. Menos 1 más 11 nos da 10 y 10 sobre 2 es 5. ¿Listo? Y de esta manera miren que llegamos a la misma función que teníamos al inicio. Entonces comprobamos por GeoGebra y comprobamos también derivando. ¿Ok? Listo. Muy bien. ¿Llevamos cuántos minutos? Llevamos 1 hora con 16. Ahora, presten mucha atención para este ejercicio E, que también es bastante sencillo. Creo que bueno, todos estuvieron muy sencillos, pero cuando trabajamos con funciones algebraicas es bastante sencillo. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Lo mismo que hicimos en uno de estos ejercicios aquí arriba, donde teníamos vamos a llevarnos esto. Vamos a llevarnos esto acá, por si no te viste el ejercicio número 1, pues aquí te lo explico nuevamente estas propiedades. Cuando nosotros tenemos dos fracciones que son homogéneas y se están sumando o restando, nosotros podemos hacer esa suma o resta simplemente sumando o restando según corresponda los numeradores y dividirlo entre el mismo denominador. Eso es si las fracciones son homogéneas, es decir, si tienen el mismo denominador. Es decir, que también podemos partir de esta igualdad, de este lado de la igualdad a este lado. Es decir, separarlo en fracciones homogéneas. Aquí podemos separarlo en 1, 2, 3, 4 fracciones homogéneas. ¿Listo? 4 fracciones homogéneas. Entonces yo voy aquí a escribir esto 4 veces para... Entonces aquí borro estos 3. Aquí borro el primero. Y los dos últimos. Aquí borro los dos primeros. Dejo nada más el tercero. Entonces este menos lo voy a escribir acá. Y aquí borro estos 3 primeros y dejo el último. Entonces miren que arriba están los 4 términos. Pero escrito como fracciones homogéneas. ¿Listo? Como son fracciones homogéneas podemos llegar acá. Todos tienen el mismo denominador. Dejamos el denominador y sumamos los numeradores. Estamos yendo de atrás para adelante. ¿Ok? Bien. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. En este primer término, estamos dividiendo potencias de la misma base. Cuando tenemos potencias de la misma base y estamos dividiendo, restamos la potencia del numerador menos la potencia del denominador. Es decir, x a la 3 menos 2. ¿Por qué? Porque estamos dividiendo potencias de la misma base. El de arriba menos el de abajo. También podemos hacerlo de la siguiente manera. Pues subimos al numerador esta variable, pero sube con exponente negativo. Y ahora como se está multiplicando, si se multiplican potencias de la misma base, se suman los exponentes. Pero como estamos sumando un número negativo, entonces nos queda x a la n menos m. ¿Ok? Bien. Y al restarlo, pues simplemente me da lo que vamos a obtener acá. Esto lo pudimos haber subido, sube como x a la menos 2. Entonces nos queda x a la 3 por x a la menos 2. Que llegamos a lo mismo, pues porque nos va a quedar x a la 3 menos 2. Aquí este se simplifica con este, x a la 2 sobre x a la 2.
es 1. Aquí bueno, aquí es un punto muy importante. Listo, aquí vamos a hacerlo así para que sepan a dónde vamos a llegar. Si nosotros aquí nos quedaría entonces, recuerden que aquí hay un 1 implícito, x a la 1 menos 2. Listo, restando el del denominador. Entonces nos quedaría así. Aquí hay una cascarita, listo. Y ahorita la vamos a ver. Y aquí, este x a la 2, que está en el denominador, bueno, no lo podemos operar con la variable que está arriba, porque no hay ninguna variable, sino que está en una constante, en este caso es 1. Pero en estos casos lo que hacemos es subirlo, listo, para tener la variable en el numerador. Y sube con exponente de signo contrario. ¿Listo? Aquí vamos a hacer las operaciones que faltan acá. 3 menos 2 es 1. Que lo podemos escribir como x. Aquí 1 menos 2 es menos 1. ¿Listo? Entonces ya podemos integrar básicamente. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a aplicar esta propiedad. Que la expliqué casi en todos los ejercicios. Aquí. Vamos a ver si podemos aplicar la segunda también. No, la segunda, esta no. Vamos a aplicarla ahí. Si nosotros tenemos la integral de una suma de funciones, lo podemos escribir como la integral, como la suma de las integrales de cada una de ellas, de cada una de esas funciones. Entonces, es decir, vamos a separarlo eso en 4 integrales individuales. ¿Listo? Ya eso con la práctica después se puede integrar todas de una vez. Esto simplemente para aquí conocer las propiedades de las integrales. Estamos iniciando el curso y pues la idea es conocer todas las propiedades que le corresponden. Aquí nos quedaría así. Listo. Este menos lo podemos sacar de la integral. Quedaría aquí menos. Este 1 vamos a escribirlo solo como de x. Recuerden que hay un 1 implícito. Aquí, listo. Ok. Ya podemos calcular la integral de cada una. Muy sencillo. Esta es la integral de una potencia. La integral de una constante. También de una potencia, pero aquí hay una cascarita, listo. Porque, ya les voy a decir por qué. Y esta es la integral de una potencia también. ¿Listo? Miren, vamos a calcular primero esta integral. La integral de x a la 1. Entonces, miren, cuando nosotros tenemos la integral de x a la n por dx, eso que es la integral de una potencia, pues simplemente sumamos el exponente 1 y dividimos entre n más 1. Entre n más 1. Eso siempre lo podemos aplicar cuando n sea distinto a menos 1. Si n es distinto que menos 1, pues nosotros aplicamos esa propiedad. Ok, entonces, como aquí n es distinto que menos 1, vamos a aplicarla. Entonces sería x a la 1 más 1 dividido entre 1 más 1. Ahora tenemos la integral de dx. La integral de dx es x más c. Pues recuerden que la constante la vamos a agregar al final. ¿Listo? De forma general. Entonces es x. Ahora miren, tenemos la integral que nosotros podemos pensar porque es que es la integral de una potencia, ¿listo? Pero ¿qué pasa? Que la integral de una potencia me dice, hey, si n es igual a menos 1, tú no puedes aplicar esta integral de una potencia. Tiene otra propiedad. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a hacer lo siguiente. Cuando tenemos x a la menos 1, eso es igual a 1 sobre x. Eso es igual a 1 sobre x. Es decir, bajamos al denominador y baja con exponente de signo contrario. Si arriba estaba con menos 1, entonces aquí va a ser con 1, pero simplemente se coloca x. Y la integral de 1 sobre x la tenemos aquí, que es el logaritmo natural del valor absoluto de x. ¿Listo? Entonces aquí yo voy a colocar esto acá para tenerlo en cuenta. Listo. Y esto va a ser el logaritmo natural del valor absoluto de x. Entonces si ven la cascarita, ustedes pudieron, no, vamos a sumarle 1 y dividimos, no, porque van a tener una división allí entre 0 y pues eso va a estar mal. Por eso aquí n debe ser distinto que menos 1 para poder aplicarla. ¿Listo? Bien. Y este puede ser distinto que menos 1, podemos aplicarlo. X a la menos 2 más 1 dividido menos 2 más 1.
Y ahora sí le agregamos la constante de integración c. Vamos a simplificar acá. Aquí sería x a la 2 sobre 2. X logaritmo de menos logaritmo natural del valor absoluto de x. Menos 2 más 1 me da menos 1. Ya me da menos 1. Simplificando un poco. Este x a la menos 1 lo podemos bajar para que no se vea así feito. 1 sobre x y más entre menos, menos. ¿Listo? Vamos a comprobar este ejercicio también en GeoGebra. A ver cuánto nos da. Integral de la función. Coloqué g. Integral de la función f. Un medio de x a la 2 es lo mismo, más x menos 1 sobre x menos logaritmo natural del valor absoluto de x más la constante de integración c. ¿Listo? Pero aquí nos dice compruebe derivando. Entonces, como hicimos con los ejercicios anteriores, vamos a llamar a este resultado como una función f de x, f minúscula. Y que si nosotros la derivamos, vamos a obtener una función f mayúscula que la vamos a llamar, que esa función va a ser, si la derivamos, aquí vamos a colocarle el símbolo de la derivada, y que esa función f mayúscula es la función que teníamos aquí al inicio. Esto debemos llegar a la misma función. Entonces aquí tenemos la integral, perdón, la derivada de una potencia, aquí también, la derivada de un logaritmo, y aquí también. Aquí vamos a reescribir esta función de la siguiente forma para poder derivarlo. Vamos a escribir esto, a subirlo al numerador como x a la menos 1. ¿Listo? Ahora, vamos a escribir esto también así de la siguiente forma para que nos quede así. Esto es lo mismo. Listo, entonces vamos a aplicar la derivada de una potencia. Aquí por si no viste el ejercicio anterior. Cuando tenemos la derivada de una potencia, simplemente, bueno, y está multiplicada por una constante. Entonces dejamos la constante y derivamos esa potencia. Baja el exponente y al exponente le restamos 1. ¿Listo? Entonces aquí, por ejemplo, vamos a colocar acá. Así. Entonces derivamos el primer término. Vamos a derivar este primer término. El 1 medio lo dejamos igualito. Bajamos el 2 y a los 2 le restamos 1. 2 menos 1. La derivada de x es 1. La derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre el argumento que es x por la derivada de x, que la derivada de x es 1. ¿Listo? Recuerden, vamos a colocarla acá. Derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x por la derivada de x. Lo voy a dejar aquí de esta forma. Este símbolo, esta comilla significa que derivamos x. La derivada de x es 1. ¿Listo? Y aquí baja el menos 1 y al menos 1 se le resta 1. Y la derivada de una constante es 0. Estamos terminando. 1 medio por 2 se cancela. 1 medio por 2 es 1. Y x a la 2 menos 1 pues se me da x. Aquí tenemos 1, aquí tenemos 1 sobre x. Y aquí menos por menos es más. Y x a la, nos quedaría x a la menos 2. Entonces si notan acá, esta expresión que tenemos acá es exactamente la misma que teníamos acá. Aquí, perdón. ¿Listo? Entonces miren. Este x a la 1 podemos escribirlo, o sea, vamos a ir de atrás para adelante para poder llegar a la misma expresión que teníamos al inicio. Entonces ya estamos por acá, entonces ahora queremos escribir esto. Recuerden que esto salió de restar 3 menos 2, esto ya estaba así, 1 menos 2 menos 1 y aquí a la menos 2. Listo, vamos así. Bueno, aquí antes de eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir esto como x a la menos 1. Así, y ahora sí. Ahora sí, esto salió. Miren que anteriormente teníamos de esto, llegamos a esto.
Listo, ahora de esto vamos a llegar a esto. Esto vamos a escribirlo como x a la 3 menos 2. Este 1 ya tenemos el 1 allí. Y este x a la menos 1 lo vamos a escribir como x a la 1 menos 2. Listo. Ahora, ¿de dónde salieron estas operaciones? Recuerden que salían de que estamos dividiendo potencias de la misma base. Y llegábamos a esto. Entonces ahora vamos a obtener esto. Miren que esto salió de esto. X a la 3 menos 2. Estos dos se cancelaron. Este sería 1 menos 2 y este se subió. Y ahora son potencias de la misma base. Perdón, son fracciones homogéneas. Entonces podemos sumar los numeradores y dividirlos sobre el mismo denominador. Que es exactamente esta función que teníamos al inicio. Entonces de esta manera pudimos comprobar ese ejercicio. Listo. Derivando. Bueno, de esta manera terminamos los 5 ejercicios de la temática número 1 de antiderivadas. ¿Ok? Espero les haya gustado. Recuerden que este video estará disponible para todo el público. No sé si una semana, tal vez un poquito más. Pero recuerden que toda la tarea va a estar disponible para solo los miembros del canal. ¿Ok? Entonces, un gusto y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.